Ok, bueno, ahora estamos por ver la siguiente parte, la segunda parte de nuestras búsquedas de significado, nuestra cacería de significados, y esto le vamos a llamar ahora Encontrando los Significados. Estoy aquí con mi colega Benny, que está por allá lejos. Estamos guardando la distancia, precisamente para yo poder hablarle sin mascarilla y que aún así podamos comunicarnos. Él está por allá lejos, para que lo sepan. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es ir buscando esos elementos que habíamos visto en la primera parte durante el recorrido. Y si lo hago de memoria, tal vez podemos ver cuáles eran esos elementos. Creo que lo primero que vimos fue las hormigas aztecas con los nidos de hormigas aztecas con las avispas Polibia, ¿no? Lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Avispas y hormigas. Muy bien. ¿Cuál? La grúa. Ajá, la grúa. Pasamos para la grúa, ¿no? Sí. Vamos subiendo el camino. Exacto, la grúa. Grúa. De Smithsonian, ¿no? Ok, ¿qué más? Ok. Muy bien, estos son todos los elementos que vimos en el recorrido, en el sendero. Avispas, Polibia con las hormigas aztecas, vimos la grúa Smithsonian, vimos el nictibio común, que es el ave este que se camufla muy bien, está en los extremos de las ramas secas. Vimos la acacia cachito con las hormigas Pseudomyrmex, perezoso de 2 uñas. Vimos varios árboles, el árbol Panamá, el árbol barrigón y el tachuelo. Vimos una araña triconéfila, vimos monotitis, vimos las hormigas arrieras, vimos comején y otras cosas que realmente no llegamos ni siquiera a filmar, pero vimos comején, tucán picoiris y trogón colipizarro. Entonces, todas estas cosas que tenemos aquí, generalmente cuando los guías vamos a guiar a un sendero y vemos estas cosas, lo que hacemos es describirlas, las encontramos, las describimos y básicamente le contamos a los visitantes lo que sabemos de esas cosas. Hay un tema como esto, que es que eso no es interpretación todavía. Eso es un listado de elementos o atractivos que vamos encontrando del recurso, pero todavía no hemos encontrado un significado. Entonces, justamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Ver si hay alguna correlación entre los diferentes elementos que encontramos y establecer cuál es esa correlación. Así que si nos fijamos acá, la interacción entre avispas y hormigas se relaciona con la grúa de Smithsonian. Esta está dura. El nictibio común se relaciona con la grúa de Smithsonian, las avispas. Más difícil todavía. Más difícil. Las hormigas acacia, las hormigas de la acacia, la hormiga Pseudomyrmex con la acacia, se relaciona con alguna de estas. Posiblemente, como la de arriba, que son hormigas igual. El perezoso de 2 garras. Está difícil. Yo lo que haría es estratégicamente sería eliminar todos los elementos de aquí que son itinerantes o que se mueven o que varían y dejar aquellos que son más fijos. ¿Por qué? Por la simple razón de que no podemos contar con que esos otros elementos van a estar ahí la próxima vez que vayamos. Entonces yo diría que las avispas de hormigas son fijas, la grúa de Smithsonian también es fija. El nictibio común a veces no está. a veces no está, entonces vamos a eliminar el nictibio común. La acacia y las hormigas Pseudomyrmex creo que sí. De hecho vimos varios ejemplos de esto. Esto sí se puede quedar. El perezoso de 2 uñas, no. Gracias, Ben. Perezoso de 2 uñas, vamos a eliminar esto. Porque ese perezoso se mueve, no va a estar ahí la próxima que vamos. Los árboles se pueden quedar.
La araña triconéfila también se mueve. Vamos a eliminarla a ella. El mono tití definitivamente, ese es de los más ágiles. El comején se queda, el tucán picoiris. No están en planilla. No están en planilla, exacto. Entonces tenemos avispas, grúa smithsoniana, acacia, los árboles, las otras hormigas y el comején. Muy bien. Podemos, de pronto voy a borrar la que nos da para no confundirnos. Se tiene un poquito de alcohol ya. Sí, ya tiene, gracias. Vamos a ver qué nos va quedando. Mono tití. Ahora bien, eso no significa que esos otros elementos no los podemos utilizar. Claro que los podemos utilizar. Lo que sucede es que no podemos contar con que ellos vayan a estar ahí la próxima vez que llevemos un grupo. Entonces, por eso le estamos eliminando de aquí, pero definitivamente los podemos. Ok, eso nos deja a 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Gracias, Ben. 6 elementos, de los cuales vamos a ver si podemos establecer algunas relaciones aquí. La relación entre avispas y hormigas tiene alguna relación con la grúa smithsoniana. De nuevo, está dura esa. Yo creo que, No. sí, yo creo que no la voy a borrar, pero la voy a tachar porque de pronto la podemos utilizar, pero por ahora no me aparece. Las avispas y hormigas tendrían alguna relación con las hormigas de la acacia. Hormigas. Las hormigas. Y también el hecho de que estas dos se relacionan, tienen una relación simbiótica. Estas hormigas tienen una relación simbiótica con las avispas. Estas hormigas de acá tienen una relación simbiótica con la acacia. ¿Qué más? Árbol Panamá. Hormigas arrieras tienen una relación simbiótica también con. ¿Por qué no le pones el hongo? Con el hongo. Al lado, ajá, para que. Sí, tienes razón, hongo. A pesar de que no es visible, está allí. Sabemos que está allí. Disculpen que es un poco torcido, pero. Ok. Muy bien, entonces estas avispas con las hormigas, esta acacia con la hormiga, este hongo con la hormiga, todos tienen relación y todos son hormigas. Entonces yo creo que sí podríamos establecer alguna relación entre el comején. Tal vez, si nos hace falta, pero creo que aquí estamos llegando a algo. Aquí estamos llegando a algo. Los árboles, en este caso no, para mí los árboles se salen básicamente del tópico, porque aquí estoy viendo algo, estoy viendo una relación consistente. Así que vamos a borrar los árboles por ahora. Voy a borrar la grúa smithsoniana porque no se me ha ocurrido cómo la puedo relacionar con las avispas y las hormigas y eso. Ok, vemos, de todos los elementos que teníamos, hemos escogido estos tres porque encontramos un patrón común aquí que son las hormigas. Las hormigas son la parte común a todos estos elementos. Entonces, solo haciendo un repasito bien rápido, vemos que aquí hay una relación entre hormigas y avispas. Aquí hay una relación entre hormigas y el cachito, la acacia, el árbol. Y aquí hay una relación entre las hormigas y el hongo. En este caso de acá, las hormigas protegen a la avispa de las hormigas guerreras, que son más grandes y que se comen las larvas de las avispas. Y las avispas protegen a las hormiguitas aztecas de los tamandúas, que son depredadores de hormigas. En este caso, la relación es de que las hormigas Pseudomyrmex viven en la acacia y la acacia les da, obviamente, una casa o vivienda y les da comida, carbohidratos, grasas y proteínas. Y en cambio las hormigas a ellas las protegen, les liberan espacio alrededor para que el árbol tenga suficiente luz y las protegen de otros invasores. Y en este caso las hormigas arrieras cultivan un hongo que el hongo pues depende de la hormiga para vivir porque no existe en la naturaleza de otra forma si no es dentro de los nidos de las arrieras, y las arrieras por supuesto comen de ese hongo. Entonces esas son relaciones simbióticas que tenemos. Entonces si eso es lo común que tenemos, o sea, tenemos
el denominador común aquí son hormigas, pero no solo eso, sino la relación simbiótica entre las hormigas. Ahora tenemos que poner esto en forma de oración. ¿Cómo pondríamos eso? Digamos algo así como que las hormigas nos enseñan ¿qué cosa? Las hormigas nos enseñan trabajo, coordinación. coordinación. Bueno, déjame apuntarlo antes de que se me vaya olvidando. Vamos a ponerlo por aquí. Dijiste trabajo. Ajá. Coordinación. Coordinación. Vamos a ponerlo en otro color para ¿Qué coordinación. más puede salir? Un concepto como que englobe todo bueno, hay una competencia Hay competencia, vamos a ponerlo de todas maneras. o evitar la competencia sería en este caso. Competencia. Porque lo interesante es que ninguno de estos organismos por sí solo lograría sobrevivir en el bosque. Exacto. Necesita Del otro. del otro, correcto, necesita del otro. No es que hay una oportunidad que esté totalmente aislada. Bueno, sí, en el caso de la azteca, pero igual, o sea, eventualmente se las come el Exacto. Las hormigas aztecas sí, hay algunos nidos que se encuentran solos, no están al lado de una avispa, no siempre, pero igual. esos nidos sufren mucha más depredación de tamandúa que los que trabajan en conjunto con las polivias, con las avispas polivias. Entonces ellas podríamos decir que trabajan en equipo, ¿no? Equipo, puede ser la otra Puede ser palabra, equipo. Colaboración, equipo, ¿no? Equipo. Entonces, solo para tener algo con qué trabajar, mira, hablando de trabajo, para ponerlo en el formato de una oración, podríamos decir que las hormigas nos enseñan que vale la pena trabajar en equipo. Puede ser eso. Entonces ya ahí tenemos una oración. Esto es solamente para poder trabajar con algo. Las hormigas nos enseñan, vamos a borrar todo esto. Pásame el gel. Social distancing. Eso, gracias. Equipo. Ok, aquí tenemos ya un tema interpretativo que lo podemos pulir más tarde, pero ya no sirve para trabajar porque está en oración completa. Es decir, tenemos un sujeto, un verbo aquí, que nos enseñan que vale la pena trabajar en equipo. O sea, ya es una oración completa. Y esto es lo que buscamos cuando escribimos mensajes interpretativos. Esto ya es un significado. Es decir, si nos vamos al bosque, si se acuerdan cuando empezamos, veíamos esa maraña de biomasa verde y no sabíamos ni por dónde comenzar. Ahora ya tenemos algo, tenemos un mensaje que podemos darle a nuestros visitantes alrededor de las hormigas. ¿Por qué las hormigas? Porque encontramos varios ejemplos de hormigas interactuando con otras especies y otros organismos, y porque son fijos, o sea, porque podemos contar con que van a estar ahí la próxima vez que vayamos. Es decir, las probabilidades de que desaparezca alguna de ellas son bastante remotas, pero si desaparecieran hay otros ejemplos. O sea que son ejemplos que podemos seguir encontrando en esa zona, contrario a los otros animales que se van moviendo de las áreas y no podemos contar con ellos. Entonces ya tenemos aquí un elemento temático, ya esto es un mensaje. Las hormigas nos enseñan que vale la pena trabajar en equipo. Si yo le digo eso a unos visitantes, ya de salida ellos van a saber de qué va la gira, de qué va el recorrido. Por lo menos van a tener más interés, ¿no? Exactamente. Saber de qué quieres explicar. Exacto. ¿Por qué? Porque ya aquí estoy comunicando un significado. Es decir, de todo lo que puede haber en el parque, yo he escogido un elemento o una serie de elementos para comunicar un significado que vale la pena trabajar en equipo. Y eso lo podemos ver como a través de las hormigas. Entonces esto es interpretación temática y esto alude, o por supuesto que si se acuerdan, en el módulo anterior veíamos
el enfoque interpretativo de reto. Pues nos decía que la interpretación tiene que ser relevante, tiene que ser entretenida. Yo creo que una gira en un parque siempre va a ser entretenida, siempre y cuando no nos prolonguemos mucho. Tiene que ser temática, es esto, el mensaje interpretativo. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Tiene que ser temática y tiene que ser organizada. Hemos visto esto, las hormigas, y esto lo podemos pulir más tarde, como ya dije, lo vamos a ver. Pero al menos ya tenemos el elemento más importante de la interpretación. Esto es lo que hace que nuestro recorrido sea un recorrido interpretativo y no sea simplemente un listado de cosas que vamos viendo, vamos dando información sobre lo que sabemos, ¿no? Y aquí estamos comunicando un significado. Ahora vamos a ver la parte organizada de la interpretación. Vamos a la organización ahora, ¿no? Exacto, vamos a ver que la interpretación es organizada. Aquí es como vamos a montar de manera, vamos a decir, físicamente en el recorrido, cómo vamos a entregar esos significados que hemos encontrado. Entonces, vamos a ubicar los elementos uno por uno. Lo primero que encontramos fue los nidos de atecas con avispas, que estaban como por aquí. Así que esta sería nuestra primera parada. Luego encontramos las pseudomyrmex, que son las avispas con las hormigas con el cachito. Lo encontramos por acá. Por acá. Y por último las hormigas aztecas. Que estaban por... Perdón. Las hormigas arrieras. Que estaban como por aquí. Justo antes de llegar al mirador. Muy bien. También habían más ejemplos acá adentro. Pero para hacerlo de manera más simple, vamos a hacerlo así. Entonces tenemos 3 paradas interpretativas. Al ver esto, yo lo que decido es, bueno, ¿cuánto tiempo voy a pasar dentro del parque? Digamos que estimo que van a ser de 2 a 3 horas. Pero de esas 2 a 3 horas, mi recorrido interpretativo no tiene que demorarse las 2 o 3 horas. Yo lo puedo hacer más corto, lo puedo hacer de 45 minutos, lo puedo hacer de 1 hora, 1 hora y media. Eso va a depender mucho de lo que yo decida hacer. Entonces, yo voy a escoger estas 3 paradas como mis puntos interpretativos. Aquí vamos a poner la avispa, está como una rama así, ¿no? Hay una rama, está, y aquí viene el nido de la hormiga con el nido de la avispa. Aquí está. Estos son. Luego acá vamos a poner los cachitos, que son la acacia con los cachitos. Y aquí vienen las hormiguitas. Y acá entonces están las hormigas cortahojas, que son las arrieras. La hormiga, las patitas de la hormiga, y ella va cargando una hoja que es mucho más grande que ella. Ahí está. Muy bien. Y acá, hablando de hormigas, y acá tenemos al mirador. Este es el mirador del Cerro Cedro, que tiene una parte que mira hacia el área canalera y otra que mira hacia la ciudad de Panamá. Entonces yo puedo decidir que mi recorrido interpretativo va a ser solamente en la vía hacia el Cerro Cedro, y ya para cuando llego allá ya he terminado mi recorrido interpretativo, y lo demás es simplemente caminar por el placer de caminarlo. La parte interpretativa está aquí. Bien, entonces yo lo que hago es decidir un área para recibir a mi grupo. Si yo soy un guía, por ejemplo, un guía de sitio acá en el parque, me voy a encontrar con mi grupo en un lugar, yo lo que hago es que designo un área. Si yo soy un guía que viene con el grupo en un vehículo, pues yo puedo ir organizando la gira, o sea, preparándola desde que vengo en el vehículo. O sea, le puedo ir dando ya información logística a mis visitantes. Entonces eso va a depender de qué clase de guía, qué tipo de guía estoy ejerciendo en ese momento. Pero digamos que estoy ya en el parque y voy a recibir al grupo. Yo voy a recibirlo en una zona que se le llama
el punto de partida, que es aquí. Muy bien. En este punto de partida es cuando yo le doy la bienvenida al grupo. Ahí le doy toda una serie de información. Cuánto va a durar el recorrido, qué es lo que vamos a hacer. Ahí le muestro un mapa como este, si lo tengo a mano. Qué cosas deben llevar los visitantes para prepararse. Por ejemplo, si sabemos que va a haber, que no hay agua, bueno, que lleven agua para beber. Si sabemos que puede haber mosquitos o otro tipo de insectos que pican, que lleven repelente para mosquitos. Todo ese tipo de información, esto es importante, información logística se la tengo que dar acá afuera. Y ahí voy conversando con ellos. Ahí también les puedo dar toda la información sobre el Parque Natural Metropolitano. Es decir, eso no es necesariamente parte de mi recorrido interpretativo, sino es una introducción a qué es este parque, cuándo se fundó, cuánto mide, cuánto es el área que recorre, cuál es la importancia del parque. Todo eso lo doy acá afuera, en el área donde estoy preparando. ¿Por qué? Porque esa parte de la información es importante, pero no es la más importante. Y en ese momento los visitantes puede que estén todavía ocupados en poniéndose el repelente o amarrándose los cordones de las botas, necesitan ir al baño o algo. Siempre va a haber, aquí es donde se da la oportunidad para que las personas interrumpan o no estén completamente, o estén distraídas y no estén completamente concentradas en lo que uno les está diciendo. Entonces, cuando yo me muevo a la primera etapa o en la primera estación interpretativa, yo quiero ahí ya que todo mi grupo vaya concentrado en lo que yo les voy a decir. Y es aquí en la primera etapa donde yo les voy a entregar mi mensaje interpretativo. Y como ya lo habíamos visto anteriormente, el mensaje era como que las hormigas nos enseñan que vale la pena trabajar en equipo. Bueno, cuando yo estoy ahí, yo no les voy a decir eso así tan escuetamente. Yo tengo que darle contexto a lo que les voy a decir. Ese es mi mensaje, esa es la esencia de mi mensaje, efectivamente. Pero yo no les voy a decir así: las hormigas nos enseñan que vale la pena trabajar en equipo. ¿Y qué? Exacto. Yo tengo que elaborar un poco eso. Yo le puedo decir cosas como, esto es solamente un ejemplo. A mí me encanta venir al parque porque lo siento muy apacible. Yo vengo acá todos los días y me tomo unos minutos para poner mi hamaca por allá y descansar. Pero lo que no sabemos comúnmente es que con lo apacible y lo tranquilo que parece la selva, realmente allá adentro se está librando una guerra constante, día y noche. Unas especies atacando a otras y otras tratando de defenderse. Entonces es un ambiente tan hostil, porque la selva lo es así, es un ambiente hostil, donde los organismos tienen que lidiar con depredadores, con competidores, con parásitos. Algunos de ellos, de hecho, se han dado cuenta que vale la pena trabajar en equipo. Y a mí me parece que no hay mejor ejemplo de eso que las hormigas. Y eso es lo que les quiero mostrar ahora. ¿Ya? Entonces ya le di contexto, ya le di una instrucción a mi mensaje. Y en ese momento procedo inmediatamente a mostrar el primer ejemplo de eso que estoy diciendo, que las hormigas nos enseñan que vale la pena trabajar en equipo. Y les muestro el nido de hormigas aztecas con las polibias y les explico todo aquello de la tamandúa y de las hormigas guerreras y tal. Muy bien. Ahí se presta para que la gente me haga preguntas, tomen fotos, etc. Luego continuamos nuestro recorrido y varios minutos después entonces les voy a mostrar el segundo ejemplo de lo que acabo de decir. O sea, ¿qué vamos a poner para que no se nos olvide? Estas son aztecas, estas son el género de la hormiga, y estas son las hormigas pseudomyrmex. Muy bien, aquí les doy el ejemplo entre dos insectos que actúan y que trabajan en equipo. Acá les voy a dar ejemplo entre una hormiga y una planta que trabajan en equipo. Y acá les voy a dar el ejemplo de una hormiga y un hongo que trabajan en equipo. Entonces estas son las arrieras. Vamos a ponerlo por aquí, arrieras. Muy bien. Esto me puede tomar probablemente una hora, ya les digo, eso va a depender de ustedes, ¿no? Y de que otras cosas vayan viendo en el camino, eso lo vamos a ver ahorita. Cuando ya estoy a punto de terminar, porque yo quiero que la gente cuando llegue al mirador, acá arriba,
ya no esté pensando tanto en los significados, sino que disfruten de la vista de la ciudad, etc. Entonces, cuando ya yo les he dado mis 3 ejemplos, que son la sustentación de por qué yo estoy diciendo que vale la pena trabajar equipo, entonces Aztecas, Pseudomil Mexicachito, Arrieras y Hongo, entonces yo acá les vuelvo a repetir mi mensaje principal. Se los dije al principio, se los vuelvo a repetir al final. ¿Para qué? Para darle cierre a el recorrido interpretativo. Es importante volverlo a repetir. ¿Por qué? Porque así la gente dice, ah, claro, me acabas de demostrar lo que me habías dicho al principio, que las hormigas nos demuestran que vale la pena trabajar equipo. Entonces esto lo hacemos así. Otras versiones de esto es que si yo quiero hacerlo mucho más largo, yo puedo escoger los nidos de cachito que están por acá y no hablar del cachito aquí, sino que empezar con las aztecas acá, las arrieras acá, ir al mirador y luego hablar del cachito cuando ya voy terminando el recorrido del sendero del mono tití. O sea, tengo muchas posibilidades, y eso lo que me permite hacer eso es que hay varios ejemplos de esto que quiero decir en el recorrido, así que puedo acortar o alargar mi gira, mi recorrido interpretativo tanto como yo desee. Y ahora la pregunta, Rick, sería ¿cómo hago con los otros elementos que encontré en el sendero? Excelente Pero pregunta. no lo voy a dejar No. sin interpretar o sin conectar. Bueno, Muy bien. Los otros elementos que vas encontrando, porque puede ocurrir, y gracias por la pregunta, David, puede ocurrir que uno de esos elementos es tan, pero tan espectacular, monos, que siempre a la gente le encantan los monos. Ajá. Y aquí hay monos aulladores, titís y los cariblancos, o sea que hay probabilidades de encontrar monos. Lo que sucede es que el día que venimos a buscarlo y queremos encontrarlo ese día no los vemos, pero están. Entonces, ¿qué pasa si vemos monos en este recorrido? ¿Qué pasa si vemos el perezoso, que es muy, muy interesante también? A esos elementos yo le llamo burbujas interpretativas, y esas burbujas están por aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí hay una, por aquí hay otra, por aquí hay otra, aquí puede haber otra burbuja interpretativa. Son elementos que están, pero que son variables, que no están relacionados con mi recorrido interpretativo, pero que sin embargo son parte del parque y también son interesantes. Entonces, esos elementos yo los puedo interpretar aparte, haciendo un paréntesis dentro de mi mensaje interpretativo de las hormigas. Yo puedo hacer esas interpretaciones. O sea, de manera que lo de las hormigas para mí es el núcleo o es la esencia de lo que quiero dar. Está aquí. Vamos a encerrarlo en rojo mejor. Por aquí va mi recorrido interpretativo. Vamos a ponerlo por aquí. Esto es el punto de vista conceptual, ¿no? Aquí está el concepto de lo que yo quiero dar. Pero esos otros elementos, esas otras burbujas que se salen del mensaje que yo quiero dar, están ahí. Entonces yo las interpreto aparte, a medida que van ocurriendo. Ustedes se imaginan cuando ustedes están viendo un programa en televisión, puede ser una telenovela. Y usted sabe, en lo mejor de la telenovela viene un comercial de algún anuncio de algo. O cuando están viendo videos de YouTube también les interrumpen el flujo de lo que están viendo con un comercial de algo, pero una vez que pasa el comercial usted quiere volver a ver lo que estaba viendo porque usted no quiere perder el hilo de lo que estaba diciendo o lo que estaba viendo. Es igual acá. Si yo estoy hablando de las hormigas y en mi recorrido pues se me aparece una tropa de monos, pues yo voy a hablar de los monos en ese momento, pero es haciendo un paréntesis y luego regreso a mi recorrido interpretativo con las hormigas. O sea, yo no permito que lo de los monos, primero no lo voy a ignorar porque la gente va a querer saber sobre los monos. O sea, y ellos son los protagonistas, sinceramente. Toda la fauna que está allá afuera son los protagonistas. Yo soy simplemente un medio para comunicar significados, pero los protagonistas están en la naturaleza. Entonces en ese momento yo simplemente hago un paréntesis para hablar de los monos. Cuando ya se fueron los monos y la gente le tomó la foto, yo sigo con mi recorrido y voy a mi siguiente estación
para continuar hablando de mis hormigas. Y así termino hasta que termino. Luego que ya mi recorrido terminó, entonces estamos libres para recorrer y ver cosas de manera aleatoria. Pero es así como lo hacemos. ¿Contesta la pregunta? Claro, por supuesto. Ok. Entonces, esto es la parte, lo que acabamos de hacer aquí es la parte O, la parte organizada de las siglas reto. Es decir, yo tengo que montar mi gira de esta manera. Cuando usted como guía se va a un parque natural o a cualquier sitio a guiar un recorrido y usted no hace esta parte, usted realmente no está haciendo interpretación. Usted lo que está haciendo es describiendo lo que va viendo, diciéndole a la gente lo que usted sabe de eso, y claro que muchos de esos puntos son interesantes, pero usted no está estableciendo una conexión entre uno de esos puntos y el otro. Aquí sí lo está haciendo. Y una vez que ya tiene ese mensaje principal, entonces tiene que organizar su recorrido como lo hemos hecho aquí. Y luego viene la parte de practicarlo. O sea, una vez que ya tengo esto en la cabeza y lo tengo en el mapa, entonces tengo que ir allá a practicarlo para asegurarme de que fluya exactamente como yo lo he diseñado. Y para tratar de mejorar algunas cosas que pueden haberse dado allá que no había tomado en cuenta, como el ruido de los vehículos en la calle. Por ejemplo, si una de mis estaciones está demasiado cerca de la calle y pasan los carros y eso es un motivo de distracción, entonces yo debo considerar mover ese punto a otro lado donde sea un poco más silencioso y tal. Pero todo eso lo voy a saber cuando practique mi recorrido. Entonces, y me imagino que también entonces en la práctica te darás cuenta el tipo de equipo que puedes necesitar para... correcto, muy bien lo del equipo. Para hacer la interpretación, ¿no? Ahorita vamos a hablar del equipo. Pero bueno, para recapitular, una vez que tengo mi gira diseñada, o sea, estoy organizando la interpretación, pongo un área de preparación, el staging area que le llaman en inglés, aquí donde viene la introducción, pueden usar el baño, pónganse repelente, etc. El briefing de entrada. El briefing de entrada, la introducción sobre el parque, dónde estamos, para qué sirve este parque, etcétera, etcétera. Pero eso no es mi recorrido interpretativo todavía. Mi recorrido interpretativo comienza en la primera estación interpretativa, que en este caso son las hormigas aztecas con las avispas. Luego me van apareciendo cosas en el camino, el perezoso, el tucán, el potú o el nictibio, lo que sea, va apareciendo ahí y yo voy hablando de eso, pero no dejo que eso me quite la concentración de mi recorrido. Luego vemos las arrieras, luego vemos las subdomines. Y cuando llego a la última estación que tengo diseñada, allí yo les vuelvo a repetir mi mensaje principal para que la gente lo recuerde muy bien. Y luego les digo, bueno, ya nos vamos. Por acá queda la salida, recuerden cuando llegues al vehículo, sacudirse los zapatos, etc. O sea, volvemos al punto de preparación, ¿no? Para la siguiente etapa, que puede ser ir a almorzar a algún sitio, o simplemente yo me regreso al punto de partida para recibir otro grupo. Entonces, ya mi recorrido terminó. Muy bien. Ahora mi pregunta sería, siendo que la interpretación debe ser relevante, este recorrido, en este caso de las hormigas, puede servir como, por ejemplo, como una familia o como una escuela, pero ¿puedo yo crear otros recorridos para otro tipo de audiencia con las otras cosas, Gracias por la pregunta, porque esa pregunta es muy, muy buena y muy interesante. Claro que sí. Nosotros lo que hemos hecho aquí es un extracto, o sea, hemos escogido un significado de los múltiples significados que hay adentro. Nosotros pudimos haber decidido hablar de camuflaje en los organismos que están allá adentro, y en ese caso pues hubiéramos escogido otros elementos como algunas polillas. Por ejemplo, en este parque hay un mariposario que está por acá atrás. Yo puedo hacer todo mi recorrido interpretativo adentro del mariposario, y luego cuando salgo a recorrer los senderos, simplemente un recorrido al azar y libre. O sea que definitivamente uno escoge uno de los significados de los tantos que hay afuera y lo desarrolla para interpretarlo. Sí, pudimos hablar de camuflaje, pudimos haber hablado de otras cosas. Evolución, pudimos haber hablado de reproducción, tantas cosas que pudimos haber hablado que están allá afuera. Nosotros escogimos una, que es un tópico, en este caso es interacciones entre los organismos, la simbiosis, y lo hemos desarrollado y le hemos dado un formato de oración para que sea un mensaje completo.
Pero definitivamente, Benny, contestando a tu pregunta, claro, si esto funciona con niños, podemos adaptarlo para que funcione con adultos o podemos simplemente buscar completamente otro significado y dirigirlo a adultos. Gracias por la pregunta. Muy bien, Benny, ahora vamos a hablar de todo el equipo que utilizamos para una buena gira interpretativa, porque no es lo mismo ir uno solo que con buen equipo que te facilite el trabajo de observar y aprender acerca de lo que estás viendo en un parque, en un área protegida. Uno de los elementos principales que nosotros los guías naturalistas utilizamos son los telescopios. Los telescopios son extremadamente útiles porque no es lo mismo verlo a simple ojo dentro de la maraña que cuando le pones el telescopio a una persona y logra ver mucho mejor que si el perezoso, el mono, un ave. Mucha gente cree que el telescopio es únicamente para la observación de aves. No. Por ejemplo, esta mañana con el perezoso, si no es por el telescopio, a pesar de que estaba allí y se veía fácilmente, con el telescopio fue mucho más interesante, mucho más fácil de apreciarlo. Otro de los elementos que también llevamos son estos adaptadores para el telescopio. Y este va a ser muy importante ahora con todo el asunto del social distancing, porque para evitar que las personas toquen el equipo, puede uno poner el celular acá. En este caso puedo usar mi celular y ya la persona evita el tener que tocar el telescopio, lo puede automáticamente ver. Para los niños, con niños es mucho más fácil. También con todo este asunto del social media, tú puedes tomar fotos y pasárselas a los clientes y la gente también comparte. Para todo el mundo es como una necesidad básica compartir lo que han visto en un recorrido, en una visita a un parque nacional. Exacto. Eso se hace muy, muy interesante. Otro de los elementos que utilizo yo y que prefiero que cada cliente tenga el suyo o use el suyo personalmente son los binoculares. Los binoculares que nos ayudan un montón también a encontrar cosas dentro del bosque tropical. Entonces, pues nos hacen mucho más, se nos hace mucho más fácil verificar animales, plantas, flores. Otra vez, no son solamente para las aves, también se pueden utilizar para identificar un montón de plantas. Me ha encantado mucho ver los botánicos utilizando binoculares para identificar árboles y cosas así. Entonces, otro elemento interesante es el láser, el rayo láser. ¿Por qué es interesante? Hay una controversia grande acerca del uso de los láser. El láser nos ayuda a indicar exactamente o con más precisión dónde está algo dentro del bosque, porque ¿qué resulta? Muchos de estos elementos, muchos de estos animales se están moviendo en esa masa de verde con las ramas. Imagínate, si yo le digo a una persona ahí donde está la hoja amarilla, o sea, esa es mentira. Cuando vas a ver en el bosque hay un montón de hojas amarillas. En la rama gruesa, ¿cuál es la rama gruesa? Lo más fácil, lo más ideal es agarrar y... Ahí va. El tablero, pues. Mira, wow. Entonces no es lo mismo que yo agarre y le diga ahí donde está el punto amarillo, que yo agarre y ponga debajo del láser. Hay que utilizarlo con mesura, hay que utilizarlo de una forma inteligente, no ponerlo directamente sobre lo que quieres ver, sobre el ave o sobre el perezoso. Yo siempre hago la broma, ahí donde sale el humo, como que estoy quemando al animal, pero no. Lo ideal es ponerlo o encima o detrás del área visual del animal y a una distancia prudente, 1 metro, 2 metros, de manera que no ahuyente el animal. Otro elemento que utilizamos a veces, yo utilizo, son las linternas para ver dentro de las cavidades, dentro de las cavidades y dentro de las áreas oscuras, o iluminar plantas o secciones oscuras del bosque. Súper importante estas cartillas con información de la vida silvestre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver, observar, a tener algo en tus manos, se hace tangible. Ya cuando la persona lo tiene tangible, logra verlo, manipularlo. No todo el mundo aprende visualmente, no todo el mundo aprende auditivamente. También hay gente que son kinestésicas, que necesitan tener algo en la mano. Y ya una vez le enseña, por ejemplo esta mañana que vimos los titíes, ya yo le enseño en la imagen cómo es el tití. Ya hay información del nombre, el nombre científico, la talla, y hay otro tipo de información, y la persona se siente mucho más conectada con aquella cosa que vio, porque puede que lo haya visto por segundos, pero ya una vez lo ve acá, ya completa la imagen mental y logra llevarse una mejor impresión. Súper importante para personas como yo, por ejemplo, el saber dónde estoy.
y tener mapas indicando a dónde vamos, el recorrido, la distancia. A mí, en mi mente, yo me voy imaginando ya cómo va siendo el recorrido una vez tengo un mapa. Y súper importante esto, los perfiles de elevación. Los perfiles de elevación me indican mucho mejor cómo va a ser el terreno, qué tanto voy a subir, qué tanto voy a bajar. No es lo mismo que me digan subiendo la loma a cuando ya yo veo cómo es un perfil de elevación. Ya yo sé que okay, la primera parte va a ser bien empinada, pero de ahí en adelante va a ser menos inclinada. Así que todos estos elementos uno debe ir colectando y adaptando los elementos necesarios para el recorrido que uno va a hacer, de manera que el recorrido no solamente sea interpretativo, sino que sea mucho más fácil para la persona al momento de visitar el Parque Nacional. Muy bien, ahora vamos a hacer solamente una breve recapitulación de lo que hemos venido viviendo con todos estos módulos desde que empezamos con el enfoque interpretativo de reto. La interpretación es relevante porque nosotros tratamos de hacerla de la manera que le importe al visitante. Todo lo que estamos interpretando, lo que estamos diciendo, tiene que importarle al visitante. Buscamos diferentes maneras, llamando a la gente por su nombre, permitiéndole que sean ellos protagonistas de lo que están haciendo, haciendo relaciones. Por ejemplo, cuando Benny en el sendero decía, estas son las hormigas, estas son las abuelitas que están trayendo la basura, sacando la basura, pues eso es hacer la interpretación relevante para que la gente piense de manera protagonista, que ellos son protagonistas. Entonces eso es uno. Lo otro es que interpretación debe ser entretenida, porque no es instrucción, no es educación formal. La interpretación tiene que ser divertida. La gente viene a divertirse, no viene a sentarse en un salón de clases. Eso es importante. Y los recorridos en el bosque generalmente son entretenidos por naturaleza, así que ahí no tenemos que trabajar mucho cuando estamos en estos entornos. La interpretación es temática, significa que tiene que tener un mensaje. No es interpretación si hacemos simplemente una lista de conocimientos de lo que nosotros sabemos. Tiene que haber un significado que está siendo comunicado ahí. Por eso es temática. Y de nada nos sirve esto que tenemos acá arriba si no lo organizamos. Tenemos que sentarnos a diseñar el recorrido y practicarlo. Y tener a mano los materiales que vamos a necesitar para hacer ese recorrido. Si nosotros, por ejemplo, no hubiésemos planificado lo que teníamos que hacer acá, se nos olvida el telescopio y por mucho que le hablemos bonito a la gente de las hormigas y las avispas polivia, pues ellos solamente están viendo un bulto allá arriba en el árbol. No lo podrían ver de la manera en que lo pueden ver teniendo un telescopio. Todo eso forma parte de la interpretación, es organizada. Y con esto concluimos la fase de el enfoque interpretativo de reto. Mil gracias, Rick. Gracias a ti, Ben.